Va bene. Va bene. Allora, buonasera a tutti, bentornati all'ultima sessione del convegno engelsiano, Engels 200 anni dopo, organizzato dall'Università di Catania. Stamani abbiamo avuto 3 contributi molto interessanti di Marco, Tinè e Danzilli, e stasera abbiamo la sessione conclusiva con altri 3 interventi. Abbiamo un ospite internazionale che si collega con noi dal Canada, ma è originariamente cubano, il professor Arensibia, poi avremo il professor Minazzi e infine a chiudere Gabriele Borghese. Il primo in ordine di programma, diciamo, è il professor Arensibia, che ha studiato all'Habana, ma adesso si trova all'Istituto di Filosofia della Queen's University in Ontario, in Canada, se non erro, e ha scritto, si è occupato, diciamo, di teoria della scienza, del rapporto tra produzione scientifica, diciamo, e oggetto reale, ora semplificando in maniera piuttosto, diciamo, drastica. E ha pubblicato un libro sul marxismo e dialettica della natura in castigliano, credo addirittura in 2 edizioni, se non sbaglio. La sua esposizione sarà in castigliano, ma insomma, parlando lentamente spero si riesca a comprendere, avrà anche una presentazione, un PowerPoint, quindi questo sicuramente agevolerà la ricezione. Poi insomma, se ci sono delle domande cercherò di fare un po' io da traduttore, insomma in qualche modo ci regoliamo. Quindi detto questo, niente, passo immediatamente la parola al professor Arensibia, grazie di aver accettato il nostro invito e prego. Bien, gracias a ustedes. Bueno, como les decía ahorita, he tratado de mantener este PowerPoint tanto en español como en inglés. ¿Se ve allí el PowerPoint? Sí. Sí. Bien, entonces, bueno, el título de la ponencia, ustedes lo conocen, trata sobre la historia, tanto natural y social, y cómo se comprende en la dialéctica de Engels, ¿no? Vamos a empezar por dónde viene este problema, por qué esto es un problema. Es un problema en primer lugar porque toda la corriente que podemos llamar de anti-engelsianismo en la historia del marxismo, sobre todo en el siglo XX, aquí tengo algunos de los libros, de las portaditas de los libros, como Historia y Conciencia de Clase del joven Lukács. El viejo Lukács es otra historia, pero esta corriente que se conoce como marxismo occidental no quiere decir que todo marxista que haya nacido en Occidente sea un marxista occidental, es una categoría específica. Comienza con este libro de George Lukács, ¿no? Historia y Conciencia de Clase, pero hay muchos otros exponentes, sobre todo también en Italia, Lucio Colletti, y después en lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt hay un autor muy importante que se llama Alfred Smith, que tiene un libro que se llama El concepto de la naturaleza en Marx, y va a ser un paradigma para la comprensión de la relación entre la historia humana y la naturaleza. Y la pauta general que muchos autores van a asumir a partir del libro de Lukács, pero la base teórica sobre todo va a ser a partir del libro de Schmidt, va a ser que el campo natural, la naturaleza extrahumana, va a ser un terreno ahistórico, metafísico en el sentido lógico, es decir, un terreno que carece de actividad, de negación, de negatividad, ¿no? Aquí tengo uno de los abanderados de esta noción, Sartre, en su acercamiento al marxismo, en crítica de la razón dialéctica y en varios artículos de los 60, va a decirlo por lo claro, ¿no? Aquí tengo una, ustedes pueden leer la traducción abajo.
Él dice que los sistemas naturales, porque tiene que reconocer que la naturaleza se organiza en sistemas, pero incluso reconociendo eso, él dice que estos sistemas naturales no son dialécticos porque esas no son totalidades que acontecen, que devienen, ¿no? Sino estructuras sin historia cuya exterioridad, o sea, relaciones exteriores, es su ley. Entonces, esto, como les decía, ha tenido, es toda una tendencia donde se puede ver una especie de contraposición, de dualismo entre el mundo natural, abstracto, extrínseco, ahistórico, contra el mundo del ser humano, la sociedad, donde supuestamente sí hay historia, sí hay un proceso activo de negación de fases y de sucesos. Incluso algunos de ellos tienen, por ejemplo, Benjamin, tienen una actitud vacilante ante la idea del progreso, pero bueno, se podría hablar de una progresión de la historia, ¿no? Entonces, yo quiero, partiendo de esa problemática que está puesta sobre todo en el marxismo del siglo XX, me parece que nosotros deberíamos retornar a una idea del marxismo clásico, de Marx y Engels, que se expresa por primera vez como tal, se expresa en un texto de Engels, en el esbozo de la crítica de la economía política, pero de forma, vamos a decir, más clara, clásica, se expresa en el texto de Marx, el texto inédito en vida de Marx, los manuscritos de París, es decir, los manuscritos económicos filosóficos del 44, donde Marx dice que habrá una sola ciencia, es decir, él predice que en una sociedad futura racional, las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza se van a unir en una sola ciencia. Vamos a tomar esto desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista o aspecto epistemológico, es decir, desde el punto de vista de la organización y comprensión del conocimiento, las ciencias como actividades humanas deben unirse en un sistema único, pero también, y en esto es lo que voy a basar fundamentalmente mi exposición, desde un punto de vista ontológico, es decir, que no solo existe una unidad o debería existir una unidad entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino también que las realidades sociales y naturales deben concebirse en unidad, ¿no? Entonces, aunque ustedes dirán, bueno, esto es un evento sobre Engels, estamos hablando principalmente sobre Engels, yo incluso aquí tengo creo que más citas de Marx que de Engels, precisamente porque una de las estrategias de los detractores de Engels, del anti-engelsianismo como corriente, con varias expresiones, pero como tendencia en el marxismo occidental, ha sido separar a Engels de Marx, ¿no? Y entonces me interesa mucho que se vea que en esta idea hay de hecho diferencias en Marx y Engels con respecto a la concepción de la naturaleza, discutieron sobre eso, pero en esta idea clave fundamental ellos estaban completamente de acuerdo, ¿no? Desde un inicio. Entonces, la idea fundamental es que la historia humana es ella misma una parte real de la historia natural, de la conversión de la naturaleza en hombre. Entonces, de lo que se trata es explicar racionalmente esta conversión, cómo se transforma, no solo en un sentido histórico, es decir, no solo en el sentido de la antropogénesis, de cómo surge el ser humano, sino también en un sentido lógico, es decir, en un sentido de que en cada momento, no solo al principio de la historia, sino hoy, ahora mismo, día a día, se realiza esta conversión, esa transformación de la naturaleza
en hombre. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta idea, que tiene de hecho un origen, la idea de que la naturaleza no tiene historia, tiene un origen idealista, pues si bien, por ejemplo, ustedes en Italia tienen a Lucio Colletti, que su tesis era que Engels había simplemente extraído la dialéctica de la naturaleza de la dialéctica de Hegel, es decir, sobre todo de la filosofía de la naturaleza, de esa parte de la enciclopedia de Hegel, porque básicamente transcribía los conceptos de allí. Olvidan una cosa, esa tradición olvida una cosa muy importante, y es la siguiente: es que incluso en Hegel la naturaleza aparecía como la expropiación, como la alienación, como el ser otro, como la creación del espíritu, y todo su carácter dialéctico era extrínseco a ella, es decir, le era dado en virtud de su relación con el espíritu. Asimismo, las formas de anti-hegelianismo en el siglo XX, sobre todo el libro que les dije que fue, todos van a hacer referencia a él, por ejemplo Adorno, etc., van a hacer referencia al libro de Alfred Smith, El concepto de la naturaleza en Marx, va a tener esa misma idea, solo que ahora el concepto de espíritu absoluto hegeliano se va a reemplazar por el concepto de conciencia social o ser humano históricamente condicionado, etcétera, ¿no? Pero va a ser la misma relación, es decir, es el ser humano, es el espíritu, el ser espiritual, el que insufla, el que inyecta, el que proyecta, el que produce las formas históricas en la naturaleza. La naturaleza de por sí misma carece de actividad, de negatividad, de contradicción, etcétera, ¿no? Una de las ideas del marxismo clásico que no solo toma, sino que transforma, que convierte la filosofía de Hegel, es el concepto de universal concreto. ¿Por qué esto es importante aquí? Porque la comprensión materialista de este concepto, en mi opinión, va a ser la clave para explicar cómo la naturaleza en sí misma, de por sí misma, vale decir, sin necesidad de la intervención de una conciencia, ya sea cósmica o individual o social, puede desarrollarse, puede tener formas de desarrollo inmanentes, internas, inherentes a ella. No tiene que venir una forma externa a ella para inyectar ese dinamismo histórico en la naturaleza. Entonces, bueno, esto muy rapidito. Yo tengo otra exposición en mi barbárico inglés sobre este tema con el grupo de los amigos internacionales de Ilienko. Creo que está en YouTube. Pero muy rapidito, la idea es que en la historia de la filosofía hay dos concepciones fundamentales sobre lo universal, sobre el concepto de lo general, lo universal, ¿no? Una que la concibe como abstracción de los rasgos que se repiten por alguna misteriosa razón en los individuos. En esta concepción lo único real es el individuo. Y por tanto lo que se hace es una generalización abstracta de esos rasgos comunes y se designa con un término. Esta forma abstracta vamos a decir, tiene su codificación en lo que se conoce como nominalismo, ¿no? La otra forma de entender lo universal es la forma de entenderlo como un universal concreto, ¿no? Que tiene sus antecedentes clásicos en la filosofía de los presocráticos con las teorías de los arjé, etc. La idea fundamental, para no hacerles la historia muy larga, es que el universal, lo universal,
es una relación real, no solamente mental, sino que existe fuera, independientemente de la conciencia, como la interacción, como la forma en que se relacionan las cosas en la realidad, hablando lo más claro posible. Entonces, el concepto de interacción va a ser aquí fundamental. Decía Engels que la interacción o la acción recíproca es la causa final de las cosas, ¿no? Explica, es el secreto que está detrás de esa concepción idealista sobre la teleología del mundo, ¿no? Eso, creo que hay una carta por ahí de Marx donde dice que la teoría de Darwin no solo echa por tierra la idea de la teleología, sino que también explica su significado racional. Yo creo que la actitud de Marx y Engels con respecto a la teleología, a la interpretación teleológica de la naturaleza, no era simplemente pensar que esto era una locura, que era un disparate o un sinsentido. No, no era eso. Era que era una mistificación de un hecho real que había que explicar correctamente. Y Engels, yo creo que con su concepto de interacción y con su concepción de la dialéctica como ciencia de la interconexión general de los fenómenos, da un paso de avance en esta dirección. La idea fundamental es que cuando existe esta interacción interna, dialéctica, y Alfred Schmidt, el autor que les mencionaba hace un momento, dedica un buen espacio, varias páginas, a intentar refutar que la interacción natural tiene un carácter dialéctico. Para él la interacción siempre es extrínseca, exterior, relaciones entre cosas, no de la cosa misma consigo misma. La idea fundamental que Engels va a avanzar es que en la naturaleza, en todos los procesos, no en los simples eventos accidentales, sino en los procesos de desarrollo, se da siempre un salto un cambio entre el efecto y la causa. Es decir, una transformación de los efectos en causas y viceversa. Quiere esto decir que las precondiciones para la existencia de un fenómeno se convierten al mismo tiempo en producciones de ese mismo fenómeno. Es decir, un objeto natural que comienza de forma accidental, comienza a generar sus propias precondiciones, comienza a producir sus propios requisitos para su existencia. Yo les tenía por aquí, vamos a ver si se ve. Esto es un videito que descargué de YouTube, pero que es un ejemplo de lo que le estoy explicando. Y es que como la vida, que tal y como nosotros la conocemos en la superficie de nuestro planeta, necesita del oxígeno. Es decir, el oxígeno es una condición, es un prerequisito, es vamos a decir, es algo que necesita la vida para existir. Esa condición de la vida es producida por la propia vida. Entonces se da una especie de retroalimentación entre la condición y el condicionante, donde uno se transforma en el otro. Esta es la forma típica de desarrollo histórico en la naturaleza. La forma en la que la naturaleza es capaz de producir no solo formas nuevas, distintas, de que aparezcan en la naturaleza formas nuevas, sino también formas superiores. Este era el gran misterio que el materialismo, vamos a decir, mecanicista, el materialismo que simplemente negaba como una locura la idea de la teleología, no podía explicar. En sus versiones clásicas, por ejemplo, la versión de Epicuro en la antigüedad o del materialismo francés del siglo XVIII, etc., no podía explicar cómo surgía de lo simple lo complejo. De las formas más simples podían producir y reproducir las formas más complejas de existencia, como la vida, etc., ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos nosotros pasar a la historia típica o específicamente humana. Vamos a ver en primer lugar por qué se puede dar este paso. Es decir, que de hecho es un paso, no es una simple transición cuantitativa, es que realmente hay una diferencia cualitativa entre la historia humana y la historia natural, ¿no? En primer lugar, este paso, y aquí Engels tiene un trabajo muy conocido, un escrito muy conocido, que es un artículo de la dialéctica naturaleza, que seguro ustedes conocen, que se llama el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? Cómo es el trabajo, vamos a decir, el concepto central que explica cómo se da este paso de la humanización del ser humano, ¿no? Entonces el trabajo va a ser un concepto fundamental. En el Capital, es decir, en el libro fundamental de Marx, en el capítulo 5, el capítulo dedicado al proceso de trabajo, Marx plantea que la forma básica, elemental de actividad humana tiene su modelo en el trabajo, en la producción material. Esto parece una afirmación hecha a la ligera, pero tiene grandes implicaciones, porque incluso podríamos decir que la actividad científica encuentra su modelo en la actividad laboral más simple. Y podríamos esquematizar este modelo de la forma siguiente, ¿no? Hay un sujeto, que nunca es un individuo, siempre es un sujeto social, que condicionada por un objeto, que necesita, condicionada con un objeto, ¿qué significa? Que necesita ella de apropiarse de ese objeto. Necesita de incorporar ese objeto así para poder existir. Lo que sucede es que no puede incorporárselo como cual. No puede apropiarse del objeto tal cual él es dado en su forma natural. Tiene que transformar el objeto, tiene que cambiar el objeto. ¿Cómo puede cambiar el objeto? Y este es el gran secreto de la concepción materialista de la historia, o por lo menos desde el punto de vista del concepto de trabajo. ¿Cómo puede apropiarse del objeto? Pues no hay otra, tiene que hacer cambiar el objeto procediendo como la naturaleza misma procede. Es decir, no de una forma extraña, es actuando en la misma forma, utilizando los mismos procesos, las mismas leyes de cambio de los fenómenos naturales, pero con arreglo a un plan, a una ideación consciente de el objeto, del producto hacia el cual él quiere transformar, hacia el cual él quiere llegar, de la finalidad consciente. Es decir, el trabajo como tal es un proceso teleológico, es decir, es un proceso que se realiza con la finalidad, con la persecución, persiguiendo un fin, un producto ideal, ¿no? Entonces, en este proceso siempre hay como mediación una herramienta. Decía un filósofo y psicólogo soviético, Leontiev, que la primera forma de abstracción, la primera forma de idealidad, la primera forma de abstracción mental es una abstracción real, física, que se llama herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque la herramienta resume en sí la forma universal, las leyes de interacción con los objetos. Ellas son formas de interacción, formas de acción con los objetos, convertidas ellas mismas en objetos. La idea general es que esta forma de idealidad se fija primero, no tanto en la cabeza de los seres humanos, ni siquiera en objetos, vamos a decir,
pertenecientes propiamente a la cultura espiritual, como pueden ser los libros, los manuales, etc., sino primero y sobre todo en objetos físicos para actividades físicas, en herramientas. Y por tanto, la autoconciencia como característica fundamental o distintiva, decía Engels que cuando se concibe a toda la naturaleza como historia, la única diferencia esencial que queda entre la historia humana y la historia natural es que la primera se hace con autoconciencia, ¿no? Por ejemplo, esta cita que tenemos acá abajo, Engels dice, también los animales tienen su historia, la historia de su origen, descendencia, gradual desarrollo, pero esta historia no la hacen ellos, sino que se hace para ellos. En la medida de que participan, lo hacen sin saberlo, sin quererlo. En cambio, los hombres hacen su historia, su propia historia, en grado cada vez mayor, con conciencia de lo que hacen. Es decir, que el proceso histórico humano como un proceso de autoconciencia se da en primer lugar gracias a la apropiación de las regularidades de la naturaleza por mediación de una herramienta. Y esa regularidad fijada en la lógica humana se fija. ¿Cómo es que se fija? ¿Dónde es que se fija? En una herramienta, en un instrumento material. Entonces, es por eso que la herramienta como tal presupone y a la vez pone, es decir, aquí se da la misma idea que les explicaba con anterioridad. La herramienta es condición, pero a la vez es puesta por la ideación, la idealidad, la representación ideal de la realidad. Ella produce y a la vez es producto de la idea. Entonces, ¿esto qué le permite al ser humano? Decía Engels que en última instancia la diferencia real, la diferencia última entre el ser humano y el resto de los seres naturales es que él puede controlar, dominar al resto de la naturaleza de forma cada vez mayor, ¿no? Que vamos a decir, por su sentido, por la dirección de su historia, de la historia humana, hacia dónde apunta esta dirección, hacia un control cada vez mayor de los objetos naturales y de su propia actividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que parece esto una visión demasiado optimista de la historia humana. Lo que pasa es que Engels hace una advertencia y yo creo que en los tiempos de hoy es una advertencia fundamental. Y Engels empieza a hablar de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de venganza de la naturaleza. Él dice que la naturaleza se venga póstumamente, se venga de cada victoria que nosotros le conferimos. ¿Qué está detrás de esta noción de la venganza de la naturaleza? En primer lugar, lo que le explicaba en las diapositivas anteriores es que la naturaleza no es un ser pasivo, tal y como lo comprende esta concepción anti-engelsiana, que la podemos ver en el libro de Smith, etc. Es decir, un ser que solo está ahí a la espera, listo para ser actualizado por la actividad humana, para ser transformado por la actividad humana. Y no es así. La naturaleza contraataca, la naturaleza tiene actividad propia y por tanto puede afectar a su vez al ser humano. Por tanto, la relación siempre es una relación de bucle, de retroalimentación entre el ser humano y la naturaleza. Y esta retroalimentación, que lo que significa es que transformando la naturaleza, el ser humano se transforma a sí mismo, puede ser negativa, es decir, constructiva, productiva, creativa, pero también puede ser destructiva. Es decir, puede el ser humano autodestruirse, destruyendo su propia naturaleza, es decir, las bases naturales que posibilitan su propia existencia como ser viviente, ¿no?
La idea es que aquí el ser humano se comprende, ustedes saben, la famosa interpretación de que el hombre es en parte naturaleza o en parte un ser social, y que entonces vamos a calcular los factores, ¿no? Hay un 40% de factores sociales que influyen en la... No. En mi opinión, la concepción marxista de la relación de la naturaleza y el ser humano, y del ser humano como un ser natural, como un ser que es parte de la naturaleza, es que el ser humano es un ser 100% natural y 100% social. Es que toda su naturaleza está mediada por su carácter social, y todo su carácter social en un 100% está mediado por su carácter natural. Quiere decir eso que todas las actividades sociales del ser humano tienen un impacto natural, y como ser natural, todas sus actividades también tienen un impacto social. Engels habla de esto específicamente en este ensayo que les dije del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces, la idea es que, ¿por qué le hablo aquí de extrañamiento y hostilidad? Porque aunque Engels había señalado, les dije aquí, como característica distintiva de la forma humana de desarrollo, la autoconciencia y por tanto el control, la previsión de vamos a decir, los resultados de su propia actividad, esta característica distintiva siempre es limitada, ¿no? Él dice que incluso ahora, nosotros nos encontramos a cada paso con fuerzas imprevistas e incontroladas. Es decir, hay una relación de extrañamiento, de alienación con respecto a nuestra propia actividad. Esto es un tema muy común en la historia del marxismo que ustedes conocen, donde nuestros propios objetos se nos enfrentan de una forma extraña y hostil. Es decir, no sabemos qué es lo que lo está, sabemos que son productos de nuestra actividad, pero ya no podemos dominarlos, y adquieren una vida propia, como un Frankenstein, y se nos enfrentan, se viran en nuestra contra, empiezan a dominarnos, a someternos a su lógica de desarrollo. Este es el concepto de hostilidad. Entonces, ¿cuál es el proyecto o hacia el cual el proyecto hacia el cual apunta la obra de Marx y Engels? Y con esto termino. Es decir, la idea de comunismo, y esto les tengo aquí unas imágenes de los jóvenes Marx y Engels, no por casualidad, porque esta idea ya está en las primeras obras de Marx y Engels, pero se va a mantener. De hecho, como les puse hace un momento, hasta las últimas horas, este ensayito de Engels de el papel del trabajo y en muchas otras más, es la idea de que el comunismo se va a entender como reconciliación del hombre y la naturaleza. Es decir, como la solución, creo que por allí esto es una frase de Marx, del dilema de la historia. Es decir, como un paso de la prehistoria. Dice Marx que todas las formaciones históricas hasta el momento han sido prehistóricas, precisamente por eso, porque si se entiende que la autoconciencia y el dominio de la historia, que no quiere decir el arbitrio, no quiere decir que ahora vamos a hacer de la historia lo que nosotros queremos, precisamente lo que quiere decir es que conociendo las leyes naturales e históricos sociales, nosotros vamos a tener un control, una previsión, por tanto un dominio de nuestros propios productos. Nosotros podemos humanizar la historia, hacer un paso de la prehistoria a la historia humana propiamente dicha, ¿no? Y eso es la concepción que ellos van a tener sobre el comunismo, porque es una reconciliación con el hombre y la naturaleza, precisamente por eso, porque solo cuando el hombre se apropia de una forma racional de la naturaleza, puede el hombre decir que se ha liberado de ella, puede el hombre decir que se ha
opuesto a ella, que se ha levantado por encima de ella, no porque se convierta en algo distinto y deje de ser naturaleza, sino porque puede a conciencia ser, vamos a decir, una parte integrante de esta naturaleza que no atenta contra su propia existencia. Entonces, sin más, la idea esta de la reconciliación del hombre y la naturaleza como comunismo, como el naturalismo, en la frase de Marx, igual a humanismo, o el humanismo igual a naturalismo, es, yo creo que, la visión, la concepción hacia la cual no se podría avanzar si uno no tiene en cuenta la contribución de Engels a la historia del marxismo, y por tanto nuestra comprensión de él es necesaria. Creo que con esto yo termino. Lo único que me queda por decirle es muchas gracias, o mi mejor intento de decirle grazie mille. No sé si es así como se pronuncia, ¿no? Gracias. No sé si fui disciplinado o me pasé en el tiempo. Sí, muy bien disciplinado, muy bien disciplinado. Okay, muchas gracias. ¿No? En tu ponencia regresaron muchos temas que ya ayer en la mañana fueron el enfoque del debate, la relación recíproca, la idea de acción recíproca, también la idea de la relación oposición, depende de cómo la interpretamos, entre Marx y Engels, han sido temas centrales en todo el debate hasta ahora. Después seguramente habrá preguntas sobre este asunto también. Allora, grazie